Como les decía, hoy quiero continuar, o más bien hoy termino la serie de la Biblia, que todo el mes de septiembre he estado predicando acerca de la importancia, el valor de la Biblia. Siempre predicamos con la Biblia, todo el año, pero en este mes de septiembre es el mes de la Biblia que se reconoce así en los países hispanos, latinos. Todos los países latinoamericanos este mes están dándole un énfasis especial a la Biblia. Y entonces por eso nosotros también aquí lo hacemos todos los años. Yo lo hago aquí en Casa del Rey. Y hoy continuamos con ese tema. Bueno, hay muchos temas relacionados a la Biblia, ¿verdad? Pero hoy le quiero hablar de uno que tal vez la gente no lo piensa mucho. Cuando yo predico me gusta hablar temas que tal vez nadie ha predicado o que no los han visto desde ese punto de vista, tal vez alguien. Hoy te quiero hablar de Jesús y la Biblia. ¿Cómo Jesús manejó la Biblia? ¿Cómo Jesús usó la Biblia? ¿Cómo Jesús trató con la Biblia? Ese es mi tema de hoy. Y quiero usar como texto clave Lucas 4:18. Para los que están viéndonos por allí en otro momento, pueden ir a ese versículo, Lucas 4, del 16 en adelante, es que está en realidad, del 16 en adelante. Empezando con el versículo 16, de hecho, dice esto: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Qué tremendo esto que acabo de expresarte, ¿sabes? Como te digo, no sé si lo has analizado, si te has puesto a pensar lo que representa esto que nos está diciendo el apóstol Lucas. El apóstol Lucas dice, primero que todo, que Jesús vino a Nazaret, es decir, su pueblo natal. ¿A dónde fue Jesús? Su pueblo natal. ¿Dónde tenemos que empezar nosotros a dar testimonio y a darnos a conocer como cristianos? Nuestro pueblo natal, ¿verdad? Él vino a Nazaret, donde se había criado, ¿ves? Ahí creció, ahí lo conocían bien, toda la gente. Y a veces hay personas que dicen, pastor, yo le ayudo a visitar casas o algo así, pero en mi barrio no. ¿Por qué será, digo yo? ¿Será que los conocen mucho en ese barrio? Pero con mucho más razón deberíamos hacerlo en nuestro propio barrio, nuestro propio vecindario, sin temor a lo que opinen. Y si no hicimos bien en el pasado, pues que vean que ahora somos diferentes. Pero en el caso de Jesús, obviamente, a él no podían achacarle nada, ahí donde se crió. A él lo conocían bien como un joven que estaba dedicado al Señor, a Yahweh, a Dios. Un joven que estaba con sus padres ahí en Nazaret y que servía al Señor siempre. Ahora dice que él entró allí en el día de reposo. ¿Por qué? Porque era judío. Jesús era judío. Todavía no estamos viviendo bajo la gracia. Hasta después de la crucifixión entramos en el periodo de la gracia y que ya no estamos sujetos a la ley y todo eso. Pero Jesús vino a cumplir la ley. Y entonces él cumplía con el día de reposo, que es el sabbat o el sábado judío. Él iba a la sinagoga. No había templos cristianos todavía, no. De hecho, el cristianismo no existía como tal, como denominación o religión, no. Jesús estaba apenas dándose a conocer ese día. De hecho, yo siempre que leo este pasaje, le digo a la gente, este pasaje es la introducción de Jesús a su ministerio. Es como cuando él vino a dejar saber que aquí estaba ya el Mesías y que a esto venía, y pues como una manera de introducirse, de apertura, de darse a conocer como el Mesías. Entonces él entra en el día de reposo a la sinagoga. Ahora note algo, verso 2, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Si dice que conforme a su costumbre, eso me indica que Jesús iba al templo todas las semanas. En el caso de él, el sábado, el día de reposo. Pero él no faltaba al templo.
Qué buena costumbre. ¿La tienes vos? ¿Tenés vos esa costumbre? Cada fin de semana, ir al templo, ir a la casa de Dios. Eso es lo que encuentro aquí, que Jesús era dedicado a compartir, a estar en la casa de Dios. Hoy día en que hay tanta gente a veces que dice, no, pastor, mi templo soy yo, mi casa, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa oro, yo en mi casa, pero ¿será excusa más bien para no tener relación con otros? Y la iglesia es relación con otros. ¿Será excusa tal vez para no levantarse muy temprano? No le dé codazos a nadie. ¿Será excusa para no comprometerse más con el Señor? No, yo lo veo en televisión, pastor. Yo lo veo en YouTube, en el internet. Veo el culto, la predicación. Y sí, hay algunos casos donde alguien no puede estar en el templo. Aquí tengo siguiéndonos, oyéndonos los domingos a un par de personas que están con una situación, una condición de salud que no les permite ir al templo. Está bien, entonces, en ese caso. Pero si tú tienes 2 pies, caminas y puedes venir al templo, no hay excusa. Amén. Y si tienes 4 llantas o 4 gomas, como dicen los boricuas, o sea, un carro, también no hay excusa tampoco. Que mire que en otros países hay personas que no tienen eso, que tienen que caminar o venir en bicicleta en los países asiáticos. O cuando estuve en Cuba, era en un coche con caballos que nos llevaban. La hermana que es de Cuba sabe de eso, ¿verdad? A veces a pie. Sí, yo veía a los hermanos ahí en Cuba que entraban al templo y ¿de dónde vienen? ¿De dónde salieron? No, ahí veníamos caminando, allá en Cienfuegos, hermana. Y otros venían en esos coches de a caballo. Pero llegaban al templo. No había excusa, no hay excusa. Ese es el punto. Jesús tenía la costumbre, la buena costumbre de estar en la casa del Señor. La otra cosa importante que noto allí es que se levantó a leer. Ahí es donde conecto mi predicación con el tema de la Biblia. Jesús se levantó a leer ¿qué? La Biblia. La Biblia hebrea, por supuesto, en su tiempo. La Biblia como la conocemos hoy, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, no existía en el tiempo de Jesús. Lo que existía era la Biblia hebrea, que eso era el Pentateuco, la ley de Moisés, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, más los profetas, más las escrituras, otra porción de libros históricos y todo eso. Pero esos tres componían lo que se llamaba las escrituras. Y Jesús se levantó a leer. Jesús no solo iba al templo, Jesús ¿qué hacía? Leía la palabra de Dios. Tenía conocimiento. Era Dios. Alguien podría decir, no, si Dios todo lo sabe. Pero recuerde que Él se hizo humano. Y en su condición humana vino a darnos ejemplo. Y el ejemplo que Él nos da aquí es, lee la Biblia. Lee la Escritura. Léela. Él se levantó a leerla ese día. Él no se puso ahí, no, a mí no me llamen al frente a leer porque yo no sé ni a dónde están los versículos. No, que no sea usted como algunos que a veces oigo por ahí. Pastor, en algún lado, ahí dice la Biblia, en algún lado, ayúdate que yo te ayudaré. No, dime el versículo, dime la cita bíblica y exactamente como lo dice en la Biblia. No me vengas con esos dichos populares que no son versículos bíblicos o los que la gente saca a veces a conveniencia, ¿verdad? Que mira, que la Biblia dice que la mujer se sujete a su marido. Ese sí lo saben algunos. Pero no se sabe en el otro, ¿verdad? Donde dice sométanse los dos a Dios. Sométanse ambos a Dios. Ese no lo saben de memoria. Pero Jesús cogió la Biblia o tomó la Biblia ese día, se paró en la sinagoga y se puso a leer. Ahora, lo que Jesús leyó
Hay mucho de eso, mucho de eso. Se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Por qué escogió el libro del profeta Isaías? Dicen los teólogos que si se perdiera toda la Biblia, pero solo quedara el libro de Isaías, bastaría el libro de Isaías para entender el mensaje del Mesías, el mensaje de Cristo como Salvador. El profeta Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Es el libro del Antiguo Testamento que más enfoca a la persona del Mesías. Yo creo que un judío genuino, honesto sobre todo, que lea Isaías, no puede negar que Jesús es el Mesías. Sobre todo el capítulo 53 de Isaías. Y por eso Jesús, a propósito, tomó el libro de Isaías cuando se le dio a leer. Yo no sé usted cuál es su libro favorito de la Biblia. Todos tenemos uno, ¿verdad? A veces. Los Salmos, dicen allá. Si yo le pregunto a cada uno, algunos me dirán los Salmos, otros me dirán Proverbios, Cantares, otro me dirá Efesios, Ezequiel. Todos tienen libros bien interesantes como libros favoritos de la Biblia. Pero hay libros que tienen un mensaje muy, muy importante, y ese es Isaías, definitivamente. Por algo escogió ese pasaje. Y entonces allí, cuando va a Isaías, a ver si lo tengo acá. No, todavía no, déjame mencionarlo después. Dice que se le dio el libro de Isaías y en el versículo 18, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué tremendo mensaje escogió Jesús ese día cuando se paró a leer en la sinagoga la Biblia hebrea. Número 1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo no puedo compartir el mensaje de la palabra de Dios sin la unción del Espíritu Santo. Yo oro cuando voy a predicar por eso. Señor, dame tu unción de tu Espíritu Santo. Y esa unción no es que yo grite ni nada de eso, no me refiero a eso. La unción es que yo imparta esa palabra con sabiduría, con convicción, con denuedo, que penetre a los que la escuchen. Y Jesús así lo hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido. Ahora, esa unción tiene varias categorías de practicarlo, la unción. Porque hoy día también algunos dicen: yo quiero unción de Dios. Pero ¿cuál clase de unción quieren? La unción para cantar bonito, como uno que un día le dijo a Marcos Witt en un concierto, ¿verdad? Marcos, pásame tu unción. Marcos le contestó: busca la tuya, yo la estoy buscando hace más de 20 años. Porque se trata de buscar tu propia unción, tu propia intimidad con Dios, y requiere meterte a la presencia de Dios. Pero el versículo dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces la unción es bregar con los pobres, tratar con la gente pobre. Y eso a muchos no les gusta eso. Yo siempre he dicho: estos predicadores de la prosperidad que andan por ahí, ¿por qué no se van a África? ¿Por qué no se van a los países asiáticos a dar su mensaje de prosperidad, verdad? Porque no, ellos no quieren bregar con los pobres, tratar con los pobres. Jesús sí tenía interés en los pobres. Entonces, tener una Biblia, pero ser indiferente a los pobres, es una contradicción. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Otra parte del impacto que hace la Biblia en la gente es sanidad. Y no se refiere solo a sanidad física, sanidad emocional, porque dice a los quebrantados de corazón.
El corazón es símbolo de las emociones. Y tanta gente anda por ahí con corazones rotos, ¿verdad? Y no solo por problemas románticos, tal vez rotos por situaciones con su papá, su mamá, sus hijos. Hay relaciones rotas, corazones rotos, que solo Dios puede sanar esas emociones de los que están quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos. La unción también invita a la libertad, a la verdadera libertad. La palabra de Dios también es un libro para los que están presos en el pecado. Porque la libertad a la que se refiere aquí va más allá de la libertad física. Jesús vivió en una época donde habían muchos presos. Recuerda, el Imperio Romano estaba oprimiendo al pueblo judío y a muchas otras naciones. Entonces había mucha esclavitud, mucho maltrato, cárceles donde había gente presa porque no apoyaba al Imperio Romano o por otros motivos. Y Jesús dice, yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Había un tal Barrabás que ese lo quería hacer de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo lo quería hacer Barrabás? Con la espada, revolucionario, al estilo militar, al estilo violento. Pero no era ese el método de Jesús. Él trajo libertad a los cautivos por una transformación interna del corazón. Decía Nelson Mandela, un hombre que yo admiro, respeto mucho, lo metieron en una cárcel allá en Sudáfrica. Y él decía cuando lo visitaban, ¿qué se siente estar preso? Y él contestó varias veces, no lo sé, yo no estoy preso. Refiriéndose a que él en su interior, en su corazón, en su mente, no estaba preso. Su cuerpo lo tenían en una celda de 4 paredes, sí, pero él no estaba preso. Tal vez andan muchos en las calles que no están en una prisión física, pero están en una prisión en otros sentidos. El alcohol, las drogas, relaciones negativas, destructivas, viven presos. Vista a los ciegos también, eso también es parte de la unción y parte del mensaje de la Biblia. Vista a los ciegos. Y Jesús sanó muchos ciegos, ¿verdad? Literalmente, ciegos físicos. A uno hizo algo ahí bien extraño, ¿verdad? Cogió barro y le untó barro en los ojos. Eso no quiere decir que cuando oremos por todo el mundo hay que untarle barro, pero Jesús tenía sus maneras a veces de actuar con la gente y le dio vista. Pero también Jesús le dio vista espiritual a la mayoría de los que lo conocieron y los que lo conocemos hoy. Podemos decir, yo era ciego también. Era ciego antes de Cristo. Antes de Cristo, yo, José Matamoros, era ciego. Estaba confundido, había una neblina en mis ojos y en mi mente. Y le estaba haciendo más caso a filósofos y a gente que está más confundida que Confucio. ¿Me entiendes? Ahora entiendo que Cristo sí abre los ojos. Nos abre los ojos para no dejarnos cegar por el orgullo. Nos abre los ojos para no dejarnos cegar por la religión falsa, que también hay muchas. Nos abre los ojos para no dejarnos cegar por la soberbia. ¿Ves? Hay muchas formas de ser ciego entonces. Libertad a los ciegos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. En resumen, la introducción de Jesús en esa sinagoga no fue lo que esperaban. Ellos pensaban que les leyera algún versículo de esos bonitos que le cae bien a todo el mundo. Como te digo, como esos predicadores hoy día de la prosperidad que te leen versículos muy bonitos, pero no te dicen que te arrepientas. Nada más te dicen, tú eres un campeón, pero no te dicen que te arrepientas. Libertad a los oprimidos. Predicar el año agradable del Señor. Mire, vivimos en un mundo en el que el mensaje que la gente necesita oír es un mensaje agradable. Dice Jesús que Él vino a eso, a predicar el año agradable.
El 2020 fue agradable para el mundo. Se apareció esta pandemia, ¿verdad? Y no fue un año agradable. Pero si uno encuentra a Cristo, ya sea en el 2020, el 19, el 23 que estamos todavía, ese año va a ser agradable. Para mí el año agradable fue el año 72. Hace rato ya, sí. Ese día me convertí. Ese fue el año agradable para mí. Ese día se cumplió lo que Jesús predicó en esa sinagoga. Ese día lo entendí. Hasta hoy. Predicar el año agradable. Aleluya, aleluya. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Enrollando el libro. Quiero detenerme ahí un poquito para enseñarte algo aquí interesante. Como usted sabe, yo soy pastor, pero también soy profesor de teología. Y me gusta enseñarles a ustedes también un poquito temas en la predicación que les den como un trasfondo a la predicación. Y en este caso le quiero mencionar esto. ¿A qué rollo se habrá referido Jesús cuando entregó el libro? ¿Qué dice? Bueno, existía, como te digo, la Biblia hebrea. Lo más probable es que él leyó la Biblia hebrea. Pero también en la época de Jesús existía lo que se llama la Biblia Septuaginta, la versión Septuaginta de la Biblia, que es una versión que existió antes de que Jesús naciera. Ya la usaban los judíos. Generalmente la usaban los judíos que vivían fuera de Jerusalén, en otras partes. Los judíos siempre han vivido esparcidos. Y entonces había muchos judíos en Egipto y en Grecia y en otras partes del Mediterráneo. Y se cree que entonces en una ciudad que se llama Alejandría en Egipto, el emperador decidió que para que los judíos entendieran mejor su Biblia, la tradujeran al griego. Recuerde que si ellos vivían en Egipto o en Grecia, tal vez estaban perdiendo un poco su idioma original, como nuestros hijos a veces cuando vienen aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Que empiezan a olvidarse un poco el español, el castellano, y lo leen o lo entienden, lo hablan, pero no lo leen, tal vez. Conocemos casos así, ¿verdad? Entonces decidieron traducir la Biblia al idioma griego. Es la más antigua traducción del Antiguo Testamento, del hebreo a una lengua distinta. Es lo que se llama el griego koiné. Koiné quiere decir popular, el que todo el mundo habla. Porque recuerde que estaba el griego clásico, el griego de Homero, de estos famosos poetas griegos. Pero ese no lo hablaba todo el mundo, ese era el griego fino. El griego koiné era un griego popular que se mezcló con los dialectos de las diferentes culturas y se creó esa lengua común, popular, se llamó así, koiné. Y se empezó a producir entonces la necesidad de que se hiciera una traducción a ese idioma. Es como nosotros que tenemos la Biblia antigua del oso, la Biblia casi de oro de reina, las versiones antiguas. Pero también existe una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana, que es muy fácil de leer para el que no está acostumbrado al idioma antiguo. Entonces se da esta traducción importante, la Septuaginta, que fue traducida así la Torá, el Pentateuco, y se completó durante 2 o 3 siglos después. Se comenzó poco a poco a traducir, hasta que llegó a darse una versión que ahora todos podían entender. Ahora que estamos en el mes de la Biblia, por eso yo enfatizo eso, la importancia de que la gente le llegue su Biblia en su idioma. Todavía hay, créamelo o no, según datos que investigué, hay más de 1000 dialectos todavía que no tienen la Biblia en su dialecto. Aquí en Orlando hay una organización
que se llama Wycliffe International. Están allá por el aeropuerto, Wycliffe. Ellos se dedican a enviar misioneros a muchos países donde no tienen una Biblia, a tratar de entender ese dialecto y traducirlo y publicarles una Biblia en su dialecto. Yo vengo de Costa Rica, un país donde el idioma oficial es el castellano, que a veces decimos es el español, pero es un error, ¿sabe? Nosotros no hablamos en realidad español, hablamos castellano. Porque el español en realidad representa una diversidad de grupos que hay en España, incluyendo los vascos, incluyendo los andaluces, los gitanos y muchos más. Pero el castellano es la lengua que vino de Castilla, la que trajeron a América los conquistadores. Entonces, en realidad hablamos castellano. El punto es que, entonces, se han hecho esas traducciones al castellano. Y en mi país, el idioma es el castellano, pero hay como 2 o 3 grupos en el país que no lo hablan muy bien el castellano. Hay un grupo que se llaman los Bribri y hay otro grupo que se llaman los Cabecar. Son grupos indígenas. Y yo tuve la oportunidad de hacer viajes misioneros a esos lugares. Están entre la frontera entre Panamá y Costa Rica. Si usted va aquí también a México, la frontera entre Guatemala y México, lo que es Chiapas y el otro lado de Guatemala, toda esa zona son comunidades indígenas que hablan quiché o hablan otros dialectos. Y muchas de esas personas no entienden bien el español o no lo leen del todo el español. Necesitan una Biblia en su idioma, en su dialecto. Esta semana le decía a un hermano mexicano, ¿cuántos dialectos hay en México? Unos 25, ¿verdad? ¿Sabe qué me sorprendió? Me dice, no, pastor, hay más de 25. Hay casi 100, hay como unos 90 por lo menos dialectos diferentes en todo México. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces, por eso no me extraña que hay países, o si no países, regiones del mundo, regiones donde no les ha llegado la Biblia en su idioma, en su dialecto. Porque hay una diferencia también en eso, desde un punto de vista literario, un idioma es lo que se habla en una nación completa, un dialecto es lo que se habla en una región nada más. Y hay muchos dialectos donde no ha llegado. Entonces, es como cuando hablamos de los chinos, decimos, usted habla chino, pero ¿cuántos dialectos hablan en China? El más común es el mandarín, pero hay otro montón de dialectos en China, en las diferentes regiones de China, que no tienen la Biblia en sus dialectos. Entonces, la versión de los 70 se le llamó así porque escogieron, dicen, a 70 eruditos, 70 expertos hebreos, judíos, que conocían bien el idioma hebreo, para que les ayudaran a traducirla al griego. Por eso es lindo saber de otros idiomas, ¿sabe? Yo estoy medio aprendiendo, tratando de aprender un poco portugués. Me encanta el portugués. Leo el griego. No lo hablo, pero lo leo porque lo estudié como 3 años en el seminario. Y es lindo eso, poder comunicarse uno con personas en diferentes idiomas. Eso entonces es lo que quiere decir cuando dice, enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Cuál libro? La Biblia Septuaginta tal vez, o la Biblia hebrea. ¿Ves? Que es lo que él leyó en Lucas 4:17, en ese contexto. Lucas 4:20 es donde dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y todos los ojos estaban puestos sobre él. A mí me llama la atención eso también. Si aquí pasa usted, alguno de ustedes a leer la Biblia, especialmente si es alguien que ha dicho, soy un profeta o soy un evangelista o soy un, ¿verdad? Que todo el mundo se fija. Oh, mira, el que dice que es profeta, ¿qué irá a decir? Si dice que es profeta, ¿qué irá a decir? O si es evangelista o pastor que está de visita de otro lugar, ¿qué va a decir? A mí a veces me invitan a otras iglesias, estoy de visita nada más, no voy a predicar, estoy de visita. Pero me dicen, pase adelante de un saludo.
Y yo me paro, voy al frente y siempre les digo, les saludo, iglesia amada, en el nombre del Señor. Soy un hermano en Cristo como ustedes. No les voy a predicar hoy, porque la gente anticipa tal vez, este es pastor. Ahorita saca algún versículo y empieza a predicar. Entonces por eso estaban quizás así con la expectativa de Jesús, enrollando el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. En el caso de Jesús yo sé por qué estaban fijos en él. Porque recuerde que cuando él llegó a ese momento ya habían pasado eventos. Se había bautizado en el Jordán, había hecho el milagro del vino, había sanado ciegos, había hecho señales. Entonces, claro, mira, este es el tal Jesús ese que anda todo el mundo hablando de él. Y se quedaron a la expectativa de lo que él iba a decirles. ¿Qué les dijo Jesús? El verso 21 nos relata algo importante, el versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso no lo esperaban. Que él les dijera que ahí mismo, frente a ellos, estaba el Mesías, les dio a entender. Se ha cumplido esta escritura porque yo estoy aquí. Yo soy el libertador. Cuando habló de que traía libertad a los cautivos y todo eso, ¿qué estaba diciéndoles? Yo soy el libertador. Yo soy el nuevo Moisés para ustedes, porque los judíos tenían en su imagen, en su manera de pensar, que el Mesías era un nuevo Moisés. Un hombre con un carácter como el de Moisés. Y por eso se sorprenden cuando les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La otra cosa es que Jesús les afirma que la escritura en él tiene un cumplimiento. Es decir, que no era nada más leer por leer, sino que él estaba afirmando el cumplimiento profético de la escritura. Cuando tú abres la Biblia y la expones, la presentas a alguien, estás diciéndole, esta palabra que yo te comparto tiene un cumplimiento profético. No es cualquier papel, no es cualquier cosa. Es una palabra revelada, es rema de Dios. Rema en griego es revelación, es rema de Dios a tu vida. Tiene algo que hablarte y decirte a tu corazón. Bueno, todos dicen que daban buen testimonio de él, dice en el versículo 22. Todos daban buen testimonio de él. Es decir, Jesús tenía buena reputación. En realidad a Jesús no le podían achacar nada negativo. Lo malo es cuando alguien se pasa al frente a leer la Biblia y todos dicen, ese que mira, es hipócrita, ese leyendo la Biblia como, yo lo conozco o la conozco. Es esto y es el otro y trata mal a la esposa o hace negocios chuecos y aquí que allá. Qué feo eso, ¿verdad? Que dijeran eso si yo paso al frente a leer la Biblia. Qué triste sería. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que sí, tengamos la Biblia, leamos la Biblia, compartamos la Biblia, pero demos buen testimonio también. Amén. Vivamos de acuerdo a la Biblia. Hagamos que la Biblia no sea algo que contradice nuestra forma de vivir, sino que más bien afirme nuestra forma de vivir. Porque eso es lo que pasó. Dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Ya le he dicho que a Jesús lo crucificaron los envidiosos, hipócritas, fariseos, religiosos. Pero la gente, el pueblo, lo admiraba. Lo admiraba. Tenían testimonio de él y decían, las palabras que este hombre habla son diferentes. Lo que sale de su boca es diferente. Tiene una palabra, ¿cómo dice ahí? De gracia. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros a nosotros mismos? Preguntémonos, ¿hablamos con gracia? Cuando hablamos, la gente dice, me encanta oír a fulano, a esta persona, a este amigo mío. ¿Te han dicho alguna vez, algún amigo, algún familiar, me gusta hablar contigo? Porque hablas con gracia,
porque lo que hablas me edifica, porque lo que hablas me construye, me anima. Así debe ser cuando nosotros hablamos a otras personas como Jesús. Se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí es donde concluye la parte esa, que algunos de ellos se sorprendían. Ya sabemos quién es, el hijo de José. Recordemos que hubo un grupo que amó a Jesús, admiró a Jesús, respetó a Jesús, pero había otro grupo, la minoría. Siempre será la minoría los que no les cae bien Jesús, por supuesto. Pero la minoría, habían algunos que decían, ¿y quién es este? De Nazaret, qué bueno puede salir. ¿Quién se cree este? ¿Verdad? Una actitud despectiva hacia Jesús. Yo me acuerdo en Texas, cuando éramos pastores, había un vecino mío que no le caíamos muy bien, ni yo ni Jesús. Y los mexicanos usan mucho el término Chuy para referirse al nombre Jesús. Le dicen Chuy a todo el que se llama Jesús. Entonces él siempre me decía, que hoy voy a hablar de Chuy en la iglesia. Y yo venía del templo y él estaba ahí con su barbacoa, cocinando, haciendo carne asada. ¿Qué, pastor? ¿Cómo estaba Chuy hoy? Y así despectivamente él lo hacía, de una manera irónica, ¿no? Y yo nada más le decía, Dios le bendiga, Jesús le bendice, le decía. Un día tocaron la puerta de la casa un poco tarde y era la esposa de él que me dijo, pastor, mi esposo lo está llamando, quiere hablar con usted. Yo pensé, ¿será que otra vez quiere tirarme otra indirecta de Chuy? Y no, me llamó para decirme, pastor, disculpe que yo he hablado mal feo, sin respeto a usted y a Jesús. Sé que se llama Jesús, me dice. Y le pido que ore por mí. Me diagnosticaron un cáncer. Y solo Dios puede sanarme, yo sé. Ahí se olvidó de Chuy. Ahí entendió que era Jesús. Que era Jesús. El nombre que sobre todo nombre. El que sana, salva, perdona, como le dije ese día. Jesús te perdona y te vas a ver la obra de él en tu vida. Sí, después pasó un tiempo y él se empezó a recuperar de su situación del cáncer. Pero la gente es así, ¿no? ¿Quién es este? ¿No es el hijo de José? Cuando yo empecé en el ministerio, yo empecé muy joven. Por eso a veces le digo a la gente que tengo 40 y pico años de ser pastor y dicen, ¿y cuándo empezó? ¿A qué edad empezó? Sí, empecé a los 20 años, 21 años por ahí. Muy joven. Tengo 60 y algo. No le digo el algo, pero 60 y algo. La cosa es que empecé muy joven, entonces la gente del vecindario que me conocían como José el futbolista, José el boxeador. Menos José el cristiano. Y los amigos del barrio también me conocían como José el esto y el otro, pero no José el cristiano. Entonces cuando yo empecé a caminar con el Señor, ellos decían, cuando se dieron cuenta que yo iba a predicar o que yo empecé a salir en la radio y cosas así. ¿No es este José el hijo de? Y mi mamá se llama María, por cierto. ¿No es este José el hijo de María? Y mi papá se llama José, por cierto. ¿No es este José el hijo de María y José? Sí, es él, el mismo. Pero ahora es otro diferente. Cristo lo ha cambiado. Entonces, qué tremendo es, qué lindo es saber que la Biblia cambia vidas. Que la lectura de la Biblia cambia vidas. Bueno, quiero dejarle otros ejemplos de cómo le estoy predicando, de cómo Jesús trató con la Biblia. Ahora voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero quiero dejarle unos 2 o 3 versículos en los cuales Jesús mismo habla de la Biblia, como este que le anoto allí, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Jesús, ¿qué te dice? Escudriña las Escrituras. Y escudriña es, sácale provecho,
Escudriña es, sácale significado. No la leas así por encimita nada más. Hazte preguntas. Cuando lees la Biblia, pregúntate, ¿qué significa esa palabra? ¿A quiénes está hablando? ¿Por qué les está hablando? ¿Cómo se aplica a mi vida o a mi situación y a mi mundo? Porque tal vez se está refiriendo al mundo de aquel entonces, pero también tiene una aplicación a nuestro mundo. Pero escudriñe. El que come Biblia, dicen que, por ahí hay una frase, ¿no? No come cuento. El que escudriña la Biblia no lo engañan fácilmente los falsos predicadores, los falsos sectarios, no, porque escudriña la palabra de Dios, va a profundo. Y Jesús dice, en ellas tenéis vida eterna. ¿Qué produce la Biblia? Vida eterna. Vida eterna. Tiene un impacto más allá de esta vida. La Biblia. Y ellas dan testimonio de mí, también dice. ¿Ves? Si quieres conocer quién es Jesús, tienes que ir a la Biblia. Entre más lees la Biblia, más conoces quién es Jesús. Desde el Antiguo Testamento aún hasta el Nuevo. Jesús está presente en toda la Biblia. Da testimonio la Biblia de Él. Aleluya, aleluya. Mateo 4:3-4. Se acercó a Jesús el tentador, Satanás. Se acercó a él y le dice, si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Empieza a proponerle cosas a Jesús. Pero Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez encontramos a Jesús usando la palabra. ¿Cómo usó Jesús la palabra entonces? Como una arma de defensa espiritual. Cuando Satanás vino a tentarle, le sacó la palabra, le citó la palabra. Tú no le vas a decir a Satanás, Satanás, no me molestes, en algún lado en la Biblia dice esto y esto. No, dile, Satanás dice así, esto dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto dice la palabra, somos hijos de Él. Hemos nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio, ¿verdad? Y tú le puedes entonces hacer ver al enemigo lo que la palabra de Dios dice. Y eso lo va a espantar. Él no resiste la palabra. Jesús la utilizó con ese fin. Además dijo, no solo de pan, dando a entender, así como necesitas comer todos los días. ¿A cuánto les gusta el pan? Levanto mi mano. Y más si es colombiano. El cubano también me gusta, hermana. Si necesito el pan todos los días con mi café, ¿cuánto más no necesito la palabra de Dios? Comer de ese pan espiritual. Digerir el mensaje que tiene la palabra de Dios cada día en mi vida. Yo no sé usted qué tipo de devocional usa, pero le animo a tener un devocional. Devocional quiere decir algo que haces todos los días con la palabra de Dios. Un tiempo de reflexión con la palabra de Dios. Sí, muy bueno ese. Hay uno que se llama el pan diario o el pan de vida. Y años atrás creo que trajimos aquí unos libritos y los repartimos, los regalamos. Vamos a ver si conseguimos más sobre ese devocional que se llama así, el pan diario, el plan de vida. Porque necesitamos ese pan, ese diario, alimento diario de la palabra de Dios. Y hoy día no hay excusa, la podemos leer de papel, la podemos tener en el celular, la podemos tener por ahí en un podcast, en el internet, diferentes maneras. Lucas 24:31 dice que entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Allí es el caso, se refiere al caso de los discípulos después de la resurrección, que estaban desanimados, que pensaban que todo se había acabado, que crucificaron al Mesías, y ya no hay tal cristianismo, pensaron, se acabó el sueño del cristianismo, según ellos. Sin embargo, el contexto nos da a entender algo diferente.
Y es que Jesús les animó con la palabra. En ese caminar, Jesús les habló de la palabra. Jesús no se puso a hablar del clima, qué bonito está el día, si va a llover o no va a llover, si aquí, si es... No, Jesús no importaba. Jesús les habló de la palabra. Yo no sé usted, cuando anda por allí, en la calle, compartiendo, hablando, si usted enfoca sus conversaciones en la palabra. Si cuando está en sus reuniones de familia, con los compañeros de trabajo, en diferentes ambientes y lugares, si de alguna manera usted trata de meter la conversación de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo podría hablarle de fútbol, yo sé mucho de fútbol, le sigo al Real Madrid y toda esa cosa, pero mi primera conversación cuando encuentro gente es la palabra de Dios. Y aún si me encuentro con un hombre por ahí que le gusta el boxeo, el fútbol o lo que sea, le entro por ahí, pero al rato le voy a meter la palabra de Dios, créame. Porque ese es mi tema principal, el que me interesa. Y Jesús en el camino a Emaús les habló de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé, pastor? Usted pregunta. Bueno, el versículo 32 dice, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Ves? Jesús en el camino les habló y provocó en ellos que les ardiera el corazón. Eso me encanta. Que la palabra de Dios provoque en nosotros un ardor del corazón. Un ardor quiere decir que me dejó apasionado, que me dejó con ganas de más, que qué tremendo, que es fuego de Dios lo que me está impartiendo. No les dio una palabra que los enfrió, no era hielo, no los enfrió, lo opuesto. Les dio una palabra que provocó en ellos fuego, ardor. Eso hace la palabra de Dios cuando llega a nuestro corazón. Gloria a Dios. Como conclusión, Lucas 11. En Lucas 11 nos encontramos otra historia relacionada a cómo Jesús manejó el tema de la Biblia. Lucas 11, 27. Lo podemos encontrar allí. Él les dice, mientras él hablaba por allí, estas cosas, no vamos a ver todo el pasaje, el contexto, pero por allí él estaba hablando, predicando, y una mujer de entre la multitud levantó la voz. Esta semana mi amada esposa y pastora estaba compartiendo en un grupo de mujeres que son pastoras de la iglesia del Nazareno, ¿verdad? Y me estaba compartiendo ella cómo Dios ha usado a las mujeres a través de la historia y en la iglesia. La iglesia del Nazareno con la que nosotros trabajamos es una de las pocas denominaciones que reconoce y respeta el ministerio de la mujer, sobre todo la mujer con llamado pastoral. No todas lo hacen, pero la iglesia del Nazareno sí. Y yo siempre exalto también como pastor eso. Y aquí veo eso otra vez. Una mujer entre la multitud levantó la voz. Las mujeres siempre levantando la voz, ¿verdad? Para lo bueno. Qué bueno eso. Necesitamos mujeres así. Amén. Que levanten la voz. Que levanten la voz para clamar a Dios. Que levanten la voz para interceder. Que levanten la voz para aconsejar. Que levanten la voz para animar, que levanten la voz para predicar, que yo creo que las mujeres son tremendas predicadoras también. Mi esposa es una de ellas. Ella me estaba mencionando esta semana de algunos ejemplos de mujeres predicadoras que fueron muy respetadas y reconocidas en la iglesia del Nazareno. Había ahí un caso de una, ¿cómo era que se llamaba esta señora? La abuelita, ¿te acuerdas? Que ella fue la abuela de varios, abuela y madre de varios pastores. Y ella tenía varios hijos, muchos hijos, 8 hijos tenía. De esos 8 hijos salieron varios pastores. Pero ella, cuando era más joven y estaban los hijos pequeños, ella quería predicar. Y le decían, no, usted no puede predicar.
porque usted es mujer, usted lo suyo es criar a esos 8 hijos, eso es lo suyo. En los años 1800, por allá, imagínate. Pero ella no la dejaban predicar, no se le permitía. Entonces un día vino un comité de gente de la iglesia y le dijo, usted tiene que dejar esa idea de predicar. Eso no está bien, usted tiene que ser ama de casa nada más. Y entonces ella les contestó, me encantó eso cuando estaban compartiéndome la pastora eso. Ella les contestó, bueno, yo podría hacer eso, pero les pregunto, ¿cuál de ustedes le va a dar cuentas a Dios por yo no seguir mi llamado? ¿Cuál de ustedes va a ser responsable de darle cuentas a Dios por yo no seguir mi llamado? Por yo no predicar. Y no les hizo caso. Y se puso a predicar. Y ella empezó a predicar en las calles. Como no la dejaban en el templo, se empezó a predicar en las calles. Y Dios la empezó a usar. Y se convirtió mucha gente. Y creció la iglesia tremendamente en esa ciudad. Y de sus hijos salieron varios pastores también, predicadores. Líderes en la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Entonces me llama la atención eso, que cita aquí el pasaje. Una mujer entre la multitud levantó la voz. Ahora esta mujer alabó a Jesús, dijo algo bonito de Jesús. Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Suena bonito, no está mal. Pero Jesús le dijo algo poderoso también. Le dijo antes, bienaventurados o dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como diciendo, te agradezco el cumplido, te agradezco esa expresión que le estaba dando a Jesús. Sí, dichosa la madre que te trajo, bendecida ella, sí, y sí es cierto, María, la madre de Jesús, bienaventurada también. Ella fue esa madre que lo trajo, esos senos que él mamó, esa mujer especial que Dios usó en su infancia. Pero Jesús le dice, hay algo más importante, el que oye la palabra de Dios y la guarda. 2 cosas nada más, y con eso concluyo. Oye, tú la has oído hoy. Ya cumpliste ese paso, la has oído. Pero ¿qué del segundo? El segundo depende de usted. Los que la guardan. Y guardarla es decir, la voy a obedecer, la voy a cumplir, la voy a practicar. Usted puede irse hoy de este lugar y haber solo hecho la primera parte, solo haberla oído. Pero si no hace la segunda parte, de nada sirvió. ¿Me está siguiendo? Usted puede oír mi predicación, los que me escuchan en vivo o cuando queda grabada, y lo mismo les digo. Podrías oírme hoy. Pero no me interesa solo que me oigas, me interesa que digas, pastor, yo quiero guardar esa palabra, practicar esa palabra, tomarla en serio, vivirla, ser una mujer de Dios, un hombre de Dios. ¿Quieres hacerlo? Te invito a orar. Ahora mismo, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo provoque hambre de ti en aquellos que han estado indiferentes, fríos hacia tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga que alguien hoy, a través de este mensaje, diga, yo quiero ser de hoy en adelante un hacedor de la palabra de Dios, de la Biblia. Quiero tomar la Biblia como mi guía, mi vida. Quiero hacer de la palabra de Dios, la Biblia, lo que Jesús hizo también, que para él era el libro de revelación tuya, Señor. Y yo quiero también hacerlo para mí, tu revelación para mi vida. Mi casa, mi familia necesitan tu palabra. Mi país necesita tu palabra, pero yo necesito tu palabra sobre todo, Señor. Ven a mí, Señor, dile, ven a mí. Llena mi corazón con tu palabra, con tus promesas. Hago esa decisión hoy. En el nombre de Jesús,
el de Nazaret, el que se paró en la sinagoga a leer la escritura. Amén, amén, amén. Una vez más te dejo saber, si me has escuchado por ahí, de que estoy para servirte, bendecirte. Okay. Que estoy para bendecirte, y si tienes algún comentario, pregunta, ahí lo hagas al final del video para orar por ti. Las personas que han estado oyéndonos, alguien nos pide oración por Mauro. Ya recuerdo, sí, Mauro, en el otro día me mencionó ellos, es el hijo de la hermana Gloria, hermana que nos escucha desde Argentina, Gloria y Sergio. Su hijo se llama Mauro y él necesita el toque de Dios para sanidad física, pero también salvación. Ahora mismo, Señor, levantamos nuestra fe junto con Gloria y Sergio en favor de Mauro. Mauro, donde quiera que estés, que el Señor trate con tu vida, contigo, para salvación primero, pero también sanidad, restauración. Creemos juntos, nos unimos en fe, junto con sus padres, Gloria y Sergio, nos unimos en fe con ustedes. En el nombre de Jesús, Señor, interviene en la vida de Mauro ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú lo haces. Amén. Bendición para todos, Pastor José Abdiel, Pastora Teresa, desde Apopka, Florida, Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, les bendecimos siempre.